en el versículo 20 y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. En el versículo 20, Hechos 16, 20. La bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaron. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerremos nuestros ojos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana. Ayúdame, Dios mío, ayúdame, Padre Santo Eterno, que se haga tu voluntad, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, guíanos, dirígenos, Padre maravilloso de la gloria. Toma el control, toma la dirección de nuestras palabras, Señor Dios, bendito de la gloria, Padre Santo, Padre Eterno, bendito Señor de la gloria. Dirígenos, Padre, guíanos, Padre. En esta mañana, Espíritu Santo de Dios, toma el control de mis labios, de mi lengua, de mi mente, mi corazón, aún mis gestos sean usados por ti, Espíritu Santo. Quebranta los corazones endurecidos, convence de pecado. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, te lo pido. Amén, amén. Demos un fuerte aplauso al Señor, un fuerte aplauso, fuerte aplauso a nuestro Dios. Tomen asiento, tomen asiento, tomen asiento. Bien, aquí vemos una queja de un grupo de personas. Eran personas que tenían una dedicación. Eran personas que se dedicaban a lo que es trabajos de sortilegio, trabajos de hechicería, trabajos de adivinación, porque ello les producía gran ganancia. No lo hacían porque amaban a su prójimo, querían el bienestar de su prójimo, porque deseaban lo mejor para su prójimo, sino que esta actividad que ellos hacían les producía ingreso económico. Podían tener dinero para sus gastos, dinero para sus placeres, dinero para todo lo que ellos quisieran. En otras palabras, la actividad a los que ellos se dedicaban, para ellos era una buena actividad. Para ellos estaban haciendo lo bueno. Era legal, era justo, era forma de solucionar los problemas a los demás. Pero para Dios eso era una actividad ilícita. Para Dios era una actividad reprobada. Para Dios es una actividad que el Señor ve que solamente esa acción y esa actitud y ese hecho genera una ganancia, es cierto, para los que los practican, pero a la vez no edifica a la persona que recibe. Todo el contrario, lo daña, porque le hace pensar que la solución de su problema puede estar en manos de algo que es distinto al propósito de Dios. Por eso que este hombre tenía una mujer que le hacía este tipo de adivinaciones. Pablo no consintió eso.
Pablo dijo a ese espíritu de adivinación que se retirara de esa mujer. Y esa mujer ya no sirvió más a este tipo porque se le había sido cancelado y reprimido lo que ella poseía. El dueño de esta mujer presentó su queja ante la multitud, ante las autoridades, e hicieron que a Pablo lo apresaran, que lo castigaran, que lo flagelaran, que lo molieran y que lo metieran adentro de la cárcel, a un lugar muy seguro. No solamente dentro de la cárcel, sino el lugar que tenía mayor seguridad, y para asegurarse de que no se pudiera escapar, le amarraron los pies con un cepo. Vemos nosotros que ¿qué es lo que perseguían las personas? ¿Qué es lo que Pablo le había privado? Es las ganancias, el afán del dinero, el afán de las ganancias. Dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor a lo económico. Amar más el dinero que a Dios. Y por esas acciones, por esas actividades de querer y de amar más el dinero que a Dios, es que estos hombres no tenían siquiera piedad de su prójimo. No tenían amor al prójimo. Porque ellos no hacían por servir al prójimo esas actitudes de sortilegio, de adivinanzas, de brujería, de hechicería. No lo hacían porque amaban a su prójimo, sino lo hacían por un ingreso económico. Y la Biblia nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El hombre se afana buscando el dinero, y por ese afán de buscar el dinero se olvida de Dios, se olvida del dueño del oro y la plata, y el hombre va buscando la plata, va buscando el dinero, y muchas de las cosas que el hombre hace es porque ha puesto al dinero, ha puesto a la plata como parte de su ídolo, o como su ídolo máximo en su vida. La Biblia dice en el libro de San Lucas, capítulo 16, verso 13, no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a la riqueza. No puede haber dos amos. O sirves al Señor o te rindes e idolatras lo económico. El Señor quiere que nosotros le sirvamos poniéndolo a Él en primer lugar. Hoy vemos muchos casos de muertes, tragedias, muchos casos, incontables casos en el mundo, porque las personas decidieron servir al dinero, servir a la plata antes que a Dios. Dejaron el amor a Dios y el amor al prójimo en un segundo y tercer plano. Caín fue dominado por la avaricia. Mató a su propio hermano, de su propia sangre, simplemente porque él era avaro. La avaricia para el Señor está condenada. Caín amaba más las posesiones que a su propio hermano. Puso las posesiones por encima de Dios. Por eso que cuando Caín se acercaba al Señor, Caín
ofrecía lo que no valía, porque él retenía, según él, lo mejor para él, y a Dios le entregaba lo que no servía. Su pecado de avaricia lo llevó al pecado de crimen, de asesinato a su propio hermano de propia sangre. Hoy en día, muchas de las cosas que se realizan es porque el hombre no ha sacado esa avaricia y ha convertido mucho más, ha elevado la avaricia a un nivel que el Señor nos lo dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5. El Señor nos dice, pues, que nos despojemos de toda impureza, de toda fornicación, de todos malos pensamientos, de todas malas acciones y de la avaricia, que es idolatría. El Señor tipifica a la avaricia como idolatría. Ellos no reconocieron a Dios como Dios. Estos hombres se empecinaban en lucrar, en obtener ganancias deshonestas por cualquier medio. Los que leen las cartas, el tarot, el sortilegio, no aman verdaderamente a su prójimo. Lo hacen porque eso le va a significar un ingreso económico, una ganancia, un ingreso para su economía. Pero muchas de esas cosas traen ataduras sin saber. Muchas de esas cosas se practicaron en la juventud, en la adolescencia, y no han sido rotos por completo. Conversábamos con una anciana, y esta anciana siempre había asistido a participar en las cosas de la iglesia, escuchaba. Pero cuando escuchó este tema, ella dijo, con sus propias palabras, yo también practiqué eso en mi juventud. Yo también lo hice cuando era joven. Y la práctica de esto es una atadura al mismo diablo, porque él tiene el control legal para poder irrumpir en tu vida y la vida de tus descendientes. Y la anciana no había roto ese pacto, ese hecho, y lo había dejado pasar. Y hacía muchas cosas, pero todavía había algo que la estaba atando. Y hasta que no escuchó esta palabra, ella no se decidió a hablar. De pronto se paró y dijo, yo lo hice. Nunca lo había confesado a nadie, pero hoy lo digo que lo hice, lo practiqué. Y quizás por eso hay mucho conflicto en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. Quiero romper en esta tarde con esa maldición generacional que me ha podido atar. Y la anciana canceló en el nombre de Jesucristo. Renunció a todo pacto hecho de haber incurrido en esa área por desconocimiento, por ignorancia. La palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Me contaba el hermano Luis que tenía una hermana la cual se dedicaba a leer las cartas, y cuando él llegó y le dijo, ¿por qué lo haces? Ella dijo, porque me ingresan unos cuantos pesos. Era una familia en la cual tenía un anciano en el hogar, y el anciano estaba enfermo, y nunca había querido este anciano recibir a nadie que le lleve la palabra. Pero el hermano dijo, pastor, vamos a ponernos de acuerdo. Dios ha puesto en mi corazón llevarle esta palabra a mi hermana, que se convenza de que Dios puede suplir todas las cosas
cuando ella se entregue de corazón al Señor. Y lo hizo. Y este anciano que había rechazado a todos los religiosos que habían ido a llevarle el mensaje, abrió su corazón por primera vez a Jesús, después de toda su vida haber vivido una vida alejada del Señor. Y me cuentan que también esta mujer lo aprendió porque lo practicaba un familiar más antiguo y otro familiar más antiguo, y era una cadena de maldición que se había incrustado en la familia, hasta que entró Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, haciendo el milagro y rompiendo esa cadena. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Jesús ha venido a eso. Jesús no es religión. La religión mató a Jesús. Los religiosos mataron a Jesús. Jesús es eso, Jesús es vida. Y tenemos que vivir la vida como Jesús nos los dejó en su modelo, como vivían los primeros cristianos, en armonía, en unión, dando ejemplo, dando testimonio, sin raíz de avaricia, preocupados no por ganancias deshonestas, preocupados no porque qué provecho yo le puedo sacar al prójimo, qué ventaja le puedo sacar, sino interesados por el bienestar de su prójimo. El hermano Luis no le llevó algo ahí que pudiera para él significar una ganancia deshonesta, le llevó el mensaje de Dios, el mensaje divino. Y el mensaje de Dios es vivir la palabra. La palabra dice: renovaos vuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, para que comprobéis cuál agradable y perfecta sea la voluntad del Señor. Enseñarle a esa mujer que no tiene que depender de esa actividad para que Dios supla todas las cosas, tiene que depender de Dios. Y cuando él cuenta, dice que ahí mismo sucedió un milagro. Vino la provisión. Cuando cerraron la puerta a Satanás, entró la provisión, entró Jesús. Y si entra Jesús, entra la provisión, entra la paz, entra el gozo, la felicidad. La familia cambia, todo se renueva. La bendición abre puertas, pero nosotros tenemos que vivir el modelo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Nosotros no tenemos que vivir religión, porque con religión no vamos a cambiar nada. Jesús le dijo a los discípulos: no se muevan